Hola creativas y creativos, quiero darles la bienvenida a este nuevo video de Craft Tips. Mi nombre es Andrés Mensa y en este momento vamos a hablar de cómo hacer unas mediciones dentro de nuestras propias referencias, ¿ok? Y esto es muy importante. Recordemos que nosotros ya empezamos, ¿cierto?, nuestro camino en Craft Tips de la anatomía hablando sobre proporciones, sobre volúmenes, sobre formas básicas, sobre líneas de acción, gestos. Y en este momento vamos a aprender a entender relaciones entre las mismas partes y proporciones de nuestra referencia. Por ejemplo, tenemos aquí esta imagen, ¿sí? Y la idea es que podamos dibujarla, pero para poder dibujarla, primero vamos a aprender a entender relaciones entre ellas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a empezar aquí de una forma muy sencilla, muy básica, pero lo más importante de esto es que aprendamos y entendamos qué estamos haciendo. ¿Listos? Recordemos que vamos a aprender sobre mediciones basados en la referencia. Por ejemplo, aquí tenemos una primera medición y es este ángulo. ¿Cómo encontramos este ángulo? Tratamos de entender cuál es la dirección que toma, por ejemplo, en este momento la cabeza, ¿cierto? Y vamos a tratar de contrarrestarla contra la única línea que nosotros conocemos, en este caso sería la vertical o la horizontal, pero en este caso la vertical. ¿Listos? Revisemos cómo esa línea tiene un ángulo específico, ¿cierto? Y empezamos a pensar en otra línea y otro ángulo diferente. Ese otro ángulo también lo podemos contrarrestar sobre una línea vertical imaginaria, o podemos hacer lo mismo con la única línea que tenemos de referencia, que es la línea que hicimos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros realizamos una línea, nos generamos una referencia adicional y eso es lo que nos va a guiar dentro de nuestro proceso. Una vez que tengamos estas líneas y estos ángulos, ¿cierto?, entendamos cuánto mide, por ejemplo, esta cabeza, ¿cierto? Y cómo hacemos para que esa medida visualmente la podamos aplicar en el torso de nuestra imagen. ¿Listos? Si nos damos cuenta, aproximadamente vamos a tener dos de estas cabezas que encontramos aquí en nuestra referencia para definir nuestro torso. ¿Listos? Y en este punto simplemente cambiamos de dirección, cambiamos de ángulo. ¿Cómo contrarrestamos ese ángulo? Contra la línea vertical. Pero en este punto es importante entender que vean hasta dónde llega esa línea de referencia. La línea no va a llegar más allá de la mitad de nuestro cuerpo. Y eso lo vamos a entender a medida que nosotros vamos dibujando. A eso nos referimos con medidas de referencias internas. ¿Listos? Vean que aquí tenemos cambios de direcciones y tenemos una línea, ¿cierto?, que va a llegar aproximadamente a la mitad del cuerpo, y eso lo pudimos entender con la referencia que tenemos. ¿Listos? Ahora, hay otra línea que podemos empezar a trabajar y es la línea de las piernas, pero antes de esa línea vamos a entender cómo está ubicada nuestra cadera. ¿Listos? Vean aquí la dirección de nuestra cadera, cómo está formada. Una vez que tengamos clara esta línea y esta división, salimos con otro ángulo más, tratando de revisar la referencia, ¿cierto? Y entendiendo hacia dónde vamos con estas últimas mediciones que estamos haciendo. Algo muy importante a tener en cuenta, miren lo que está pasando con ese pie, y es que el pie está pasando casi que por la mitad de la pierna que tenemos nosotros. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante tener en cuenta al momento de hacer este tipo de mediciones. ¿Listos? Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezamos a entender y mejorar estos ángulos, ¿cierto?, tratando de entender cómo funcionan dentro de nuestra propia referencia. Si podemos ajustar algo, lo ajustamos. Si hay que cambiar alguna cosa de ángulos y de tamaños, lo vamos a cambiar. Por ejemplo, en este caso miremos qué tan largo es, por ejemplo, el torso con respecto a la pierna que estamos haciendo, ¿sí? Así poco a poco nos vamos a dar cuenta de qué es lo que podemos corregir y qué es lo que podemos cambiar. ¿Listos? Ahí ya tenemos una imagen muy básica y ahora vamos a entender cómo hacemos para balancearla. Y para balancearla necesitamos los brazos. Voy a hacerlo con otro color para que podamos verlo. Y vean que aquí los brazos empiezan a salir con un ángulo diferente. Y ese ángulo diferente lo vamos a tener en cuenta con la referencia que ya tenemos. ¿Cuál es la referencia más cercana que tenemos? Nuestro torso. Ahora, tengamos en cuenta cuál es ese ángulo de la línea del brazo que se forma con respecto al torso. ¿Listos? Vean que es mucho más sencillo que medirlo con respecto a una vertical. ¿Ok? Ahora, con este ángulo
que estamos sacando ahora, vamos a sacar más o menos la distancia del brazo. Podríamos medirlo, por ejemplo, hasta dónde llega con respecto a la cadera. ¿Se dan cuenta? De ese punto de la cadera ya podemos empezar a entender de dónde podemos sacar nuestro antebrazo. ¿Listos? Vean aquí, llegamos a la mitad de la cadera y ahora empezamos a pensar en nuestro antebrazo. Y el antebrazo simplemente va a mostrar un ángulo diferente, que si nos damos cuenta es casi que un ángulo recto con respecto a la línea anterior. ¿Listos? Poco a poco vamos a ir metiéndonos, si se dan cuenta, en algo más complicado. Ven aquí el ángulo recto. Y la idea es que poco a poco vamos entendiendo lo que vamos haciendo. ¿Listos? La idea es que todos vayamos aprendiendo juntos y desde lo más fácil a lo más complicado, y vean que tratamos de que todo sea muy simplificado para que todos podamos aprender. ¿Listos? Hacemos aquí el puño, hacemos aquí algo muy sencillo. Vean que no estamos metiéndole mucha cosa rara a los puños, a las manos, porque no los hemos tocado todavía. Pero vean que empezamos a tener ángulos diferentes y es este ángulo que se forma de referencia entre una mano y la otra. ¿Ok? Poco a poco, cada estructura que realizamos empieza a tener una relación entre sí. Y esas relaciones son las que tenemos que entender para poder hacer lo que estamos haciendo. Y a eso nos referimos con este video específico. Hacer mediciones dentro de nuestra propia referencia. Vean que aquí tenemos algo muy complicado, pero con lo que tenemos aquí ya podemos básicamente arrancar nuestro dibujo. Esto es algo muy analítico y la idea es que cuando lo vayamos a hacer, podamos hacerlo de manera muy rápida. ¿Listos? Vean que aquí tenemos otra referencia más y es una ayuda a nuestra proporción. Si nosotros conectamos los puntos de la cabeza, la rodilla, el pie y la espalda, si se dan cuenta, formamos una figura que lo único que nos va a ayudar es a tener en cuenta una proporción clave. ¿Y a qué me refiero con una proporción clave? Que no nos salgamos de ese espacio. Si me voy a entender, la idea es no salirnos de ese espacio y poderlos ubicar dentro de nuestra hoja blanca. ¿Listos? Ahora, una vez que tenemos todo esto, la idea es que podamos empezar a hacer un nuevo dibujo. Ya que entendimos todo esto, la idea es que ustedes lo hagan de manera rápida, de manera mental, no tienen siempre que dibujarlo, pero yo les recomiendo que como tarea lo practiquen en 1, 2, 3, 4, 5 poses, lo practiquen y poco a poco vayan afinando ese ojo con las mediciones y referencias internas de su imagen. ¿Listo? Vamos a arrancar un nuevo dibujo aquí. ¿Listos? Y para este dibujo simplemente voy a arrancar la cabeza como un cuadrilátero. ¿Para qué? Para simplemente como que esbozar la forma básica que tenemos nosotros en la referencia. ¿Listos? Ustedes pueden arrancarla como sea, no hay lío. Simplemente una vez tenemos esta forma, cortamos rápidamente, simplemente para entender por dónde va el cabello y por dónde va la cara. ¿Listos? Y sin darle más fuerza ni detalles, simplemente arrancamos. Arrancamos como lo hemos visto hasta ahora. ¿Listos? Líneas de acción, gestos, tratamos de entender por dónde va el flujo de nuestra imagen principal, tratamos de darle una especie de balance, ¿cierto? Y una vez que tengamos eso claro, sacamos la piernita y empezamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra referencia en este punto. La idea es que tengamos muy en cuenta lo que hemos visto hasta ahora de proporción, de volúmenes, de líneas sueltas, ¿listos? Y que empecemos a trabajar con todo esto. Una vez que tengamos todos estos gestos, ya empezamos a entender las formas básicas que vamos a ubicar dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Empezando por este torso y siempre teniendo en cuenta los volúmenes que no pueden faltar. Los volúmenes son muy importantes. Marcamos aquí esta estructura de la cadera, espero que la recuerden también de lo que aprendimos. Y a partir de esta estructura de la cadera, simplemente vamos a seguir trabajando con volúmenes y seguir marcando todo lo que nos vamos a tener en cuenta para esta imagen. ¿Listos? Ven acá las estructuras y cilindros que hicimos al principio. Simplemente aquí tenemos la cadera y empezamos con los volúmenes ya marcados a sacar estructuras como las piernas. ¿Listos? Entonces, una vez que tengamos esas piernas ya identificadas, simplemente vamos a ir corrigiendo cuestiones de direcciones, cuestiones de proporciones y referencias, ¿listos? Y seguir avanzando con todo este proceso. Ven, aquí sacamos la piernita. Recuerden, aquí en esta parte de la pierna tratamos de no pasarnos de esa referencia que tuvimos al principio, ¿sí? Y la idea es que podamos ir adaptando distancias. Ven, aquí vamos simplemente a hacerlo más pequeño, adaptando distancias para que cada vez se parezca más a nuestra referencia, ¿cierto? Aquí podemos hacerlo un poquito más
grande con referencia al torso que ya hicimos y más como metido al centro. ¿Listos? Y a partir de ahí, por ejemplo, algo que tenemos que tener en cuenta es otra vez mirar dónde está ese pie y por qué ese pie nos va a quedar por fuera de la otra pierna. Por ejemplo, aquí vamos a sacar adelante la otra pierna sin ningún problema, simplemente tratando de ver lo que estamos viendo en la referencia, los ángulos que hablamos anteriormente. Vean que el pie está por fuera de la pierna. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede? Hay algún problema de angulaciones, algún problema de proporción que estaremos tratando de corregir en este punto. Simplemente es entender que las cosas pueden quedar como están, o sea, podemos hacer el pie por fuera, pero la idea es hacerlo bien. Entonces vamos a corregir un poquito eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente cambiamos un poquito la dirección de la pierna, tratamos de ajustarla a lo que estamos buscando, de poner un poquito más gruesa, tratamos de entender el pie dónde va, y una vez que tengamos el pie dónde va, simplemente lo conectamos con respecto a la rodilla. ¿Listos? Ven aquí lo que hicimos, simplemente hicimos el pie y lo vamos a conectar con respecto a la rodilla. ¿Listos? Ahora, una vez que tenemos todo esto listo, simplemente vamos a terminar las partes de la pierna y empezar a revisar los volúmenes importantes. ¿Listos? Una vez que tengamos eso, terminamos el otro ángulo de la siguiente pierna, cerramos esta parte de nuestra referencia, de nuestro dibujo. ¿Listos? Y vamos a avanzar con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente, chicos? Tener en cuenta, muy importante, balancear el dibujo con los brazos. ¿Listos? ¿Cómo vamos a hacer los brazos nosotros? Recordemos que ya hicimos una primera línea. Vamos a empezar a marcar los volúmenes iniciales del brazo, ¿cierto? Recuerden que son muy importantes, para mí es lo más importante, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta esos volúmenes básicos. Y algo muy importante es acordarnos de esa forma básica del hombro. ¿Sí nos acordamos cómo era? Por eso lo importante era practicarlo para que podamos llegar a este video perfecto. ¿Listo? Tenemos esa forma básica del hombro y empezamos a trabajar lo que sería antebrazos y a tener la referencia de los puños. ¿Listos? Hacemos la manito, vean que no le meto mucha caña a esto, simplemente es hacer las manos como referencia, ¿vale? Y la otra mano, vean que está un poquito escondida por ahí detrás del torso, simplemente puedes tener en cuenta esa línea que hicimos inicialmente para los gestos y rápidamente vamos sacando adelante el otro puño, vean que está muy cerca de la cara. ¿Listos? Poco a poco esta imagen va saliendo adelante, ¿cierto? Ahora aquí sacamos el pelo para que tengamos en cuenta por dónde va. Y ya tenemos algo que hicimos de manera rápida y tratando de aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Todo lo relacionado con proporciones, todo lo relacionado con volúmenes, con direcciones, con formas básicas. Y vean que aquí estamos aplicando las medidas internas que hicimos. Simplemente lo que voy a hacer acá es sacar una capa nueva y tratar de limpiar un poquito el boceto que hicimos anteriormente y tratar de hacerlo un poquito como más alineado con lo que buscamos, que es una especie de imagen más limpia. ¿Listos? Ahora, si estamos trabajando con lápiz o con algún tipo de medio tradicional, simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de hacer los bosquejos suave y al final, cuando ya estemos seguros de lo que vamos a hacer, simplemente utilizar un lápiz más fuerte, quizás un 6B o un 8B, y pasarlo por encima. ¿Listos? Y así de esa medida vamos como mejorando esta parte de dejando pulido nuestro sketch. ¿Listo? Vamos puliendo. Siempre es muy importante tener en cuenta los volúmenes, por favor. Eso no lo echen en saco roto. Vamos a corregir esta parte del torso, tratando de que quede como mucho mejor, tratando de que quede un poquito más funcional. Vean acá. Es posible que tengan que separar después la cabecita del torso, pero bueno, creo que por ahora vamos a dejarlo así porque funciona bastante bien. Seguimos adelante, tratamos de que haya un flujo interesante. Ven aquí tratando de seguir la referencia, sacamos adelante la parte de la cadera y simplemente vamos marcando acá las piernas. ¿Ok? Ahora vamos a tener en cuenta toda la imagen desde lejos. Vean que tratamos de ir avanzando por un lado, por otro lado, sacamos formas interesantes, siempre tratando de revisar nuestra referencia. Una forma, algo que yo siempre enseño en esta técnica pues que hago para la anatomía, es que nosotros aprendamos no solamente a dibujar lo que vemos, porque eso pues es una clave, digamos, del dibujo, sino también entender lo que estamos haciendo. No se trata solamente de ver, de dibujar sin entender,
sino de entender lo que hacemos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algún problema de que no entiendo cómo funciona esto, no entiendo qué está pasando acá. Pero si no entiendo el dibujo, pero conozco la parte que estoy dibujando, simplemente puedo sacrificar un poquito lo que veo por lo que conozco, por lo que sé, por lo que entiendo. ¿Listos? ¿Por qué? Porque siempre va a haber una forma en la que podemos trabajar mejor. Es decir, si yo puedo combinar lo que veo con lo que sé y conozco, todo va a ser mucho mejor. Así que chicos, espero que les haya gustado este videito. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!